¿Cuándo cambiaste? ¿Te ha pasado que encuentras una fotografía de hace muchos años y por un momento te quedas mirándola en silencio? Hace poco me pasó. No fue mi cabello, ni las arrugas, ni la ropa. Lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Recordé la facilidad con la que confiaba en Dios en esa etapa de mi vida. No era una vida sin problemas, también había incertidumbre, pero había una dependencia de Dios que hoy extraño. Y mientras sostenía esa fotografía pensé, ¿cuándo empezó a cambiar mi corazón? Porque nadie se aleja de Dios en una sola mañana. Casi siempre sucede en decisiones pequeñas, tan pequeñas que solo las descubrimos cuando miramos hacia atrás. Episodio 186, Segunda de Reyes 12 al 13 y Segunda de Crónicas 24. Esos capítulos responden una sola pregunta. ¿Quién está formando la persona en la que te estás convirtiendo? Número 1. Tu corazón termina pareciéndose a las voces que más escuchas. Joás comenzó como pocos reyes. Sobrevivió cuando intentaron exterminar a toda la familia real. Creció protegido dentro del templo. Fue guiado por el sacerdote Joiada. Mandó reparar la casa de Dios. Cuando los sacerdotes no administraron correctamente las ofrendas, colocó un arca para que el pueblo pudiera dar directamente. Y ocurrió algo hermoso. La gente llegaba, dejaba sus monedas, el sonido del metal llenaba el templo, piedra tras piedra, la casa de Dios volvía a levantarse. Pero todo cambió cuando murió Joiada. Entonces aparecieron otras voces. Los príncipes comenzaron a decirle exactamente lo que quería escuchar, y poco a poco Joás dejó de escuchar a quien lo acercaba a Dios para escuchar a quienes alimentaban su orgullo. Incluso ordenó matar a Zacarías, el hijo del hombre que le había salvado la vida. Nadie cambia de dirección de un día para otro. Primero cambia las voces, luego cambia el corazón. El psicólogo Salomón Ash reunió a varios voluntarios. Les mostró 3 líneas de diferente tamaño. La respuesta correcta era obvia, pero antes de hablar, todos los demás que formaban parte del experimento daban la respuesta equivocada, uno tras otro. Cuando llegaba el turno del verdadero participante, muchos dudaban, miraban nuevamente las líneas y terminaban respondiendo igual que la mayoría. No dejaron de ver la verdad, simplemente permitieron que la presión hablara más fuerte. Eso también puede pasar con nuestra fe. Las voces que ocupan más espacio en nuestra vida terminan moldeando nuestro corazón. Número 2. Dios no solo quiere aliviar tu dolor, quiere recuperar tu corazón. Mientras tanto, en Israel reina Joacás. Siria los oprime, el ejército prácticamente desaparece. Entonces Joacás clama a Dios y Dios responde con misericordia. Eso sorprende, porque el mismo texto dice que Israel siguió aferrado a sus ídolos. No era un pueblo arrepentido, era un pueblo desesperado. Y hay una gran diferencia. Muchas veces buscamos a Dios cuando todo se derrumba, pero cuando vuelve la calma también desaparece nuestra búsqueda. No queríamos a Dios, queríamos que terminara el sufrimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de familias pasaban las noches refugiadas en las estaciones del metro de Londres mientras caían las bombas. Compartían comida, cantaban, oraban, se cuidaban unos a otros. Pero cuando terminó la guerra y regresó la tranquilidad, muchas de aquellas relaciones desaparecieron. La presión había acercado a las personas, pero no necesariamente las había transformado. Las crisis pueden acercarte a Dios. Solo un corazón rendido permanece cerca de Él cuando la crisis termina. Pedro también conoció esa diferencia. La noche que negó a Jesús lloró profundamente, pero después de la resurrección Jesús no solo quitó su culpa, le hizo una pregunta que llegaba al corazón. ¿Me amas? Pedro dejó de buscar únicamente alivio, volvió a amar a Cristo. Ese es el camino que Dios busca producir. Número 3. Cuando los siervos terminan, Dios sigue escribiendo la historia. Eliseo está muriendo. El hombre que vio multiplicarse el aceite, que vio flotar un hacha, que vio resucitar al hijo de una mujer, ahora respira con dificultad sobre una cama. El rey Joás entra a verlo. Quizás piensa, cuando este hombre muera, todo habrá terminado. Eliseo le pide un arco, unas flechas, que dispare por la ventana. Después le pide golpear el suelo. El rey golpea una vez, dos, tres y se detiene. Eliseo se entristece, no porque 3 fuera un número mágico, sino porque aquel gesto reflejaba el tamaño de su confianza. Poco después el profeta muere y parece que con él termina toda una generación. Pero entonces sucede una escena que nadie habría imaginado. Un grupo de hombres lleva un cadáver para enterrarlo. De pronto aparece una banda de saqueadores. En el apuro arrojan el cuerpo dentro de la tumba abierta de Eliseo. El cadáver toca los huesos del profeta y de inmediato el hombre vuelve a la vida. Imagínate el silencio. Los que habían llegado a un funeral ahora retroceden llenos de asombro. Muchos interpretan esa historia como si los huesos tuvieran algún poder especial. Ese es un anacronismo frecuente. La Biblia nunca enseña que las reliquias produzcan milagros. El mensaje es exactamente el contrario. Eliseo murió, el Dios de Eliseo
No. Dios permitió ese milagro precisamente cuando el profeta ya no podía hacer absolutamente nada, como diciendo, no confundas al instrumento con aquel que da la vida. Eso ocurrió también con Moisés. Después de 40 años guiando al pueblo, murió antes de entrar a la tierra prometida. Humanamente parecía el final, pero las primeras palabras de Dios a Josué fueron, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. La misión continuó, porque el protagonista nunca fue Moisés, siempre fue Dios. Lo mismo ocurre con Eliseo y también contigo. Las personas que más han marcado tu fe, un pastor, un mentor, un padre, algún día faltarán, pero el Dios que sostuvo su vida sigue sosteniendo la tuya. Vuelvo a aquella fotografía del principio. No dejé de parecerme a ese hombre en un solo día. Las conversaciones que escuché, las decisiones que toleré, las prioridades que acepté, fueron moldeando lentamente mi corazón. Y lo mismo está ocurriendo contigo. La pregunta no es, ¿estoy cambiando? Todos estamos cambiando. La verdadera pregunta es, ¿quién está formando la persona en la que me estoy convirtiendo? Porque las voces que escuchas, el corazón que cultivas y el Dios que decides seguir determinarán quién serás dentro de unos años. Oremos. Señor, guarda nuestro corazón. Ayúdanos a escuchar las voces que nos acercan a ti. Que no solo te busquemos cuando la vida duele, sino porque te amamos. Y cuando las personas que admiramos ya no estén, recuérdanos que tú permaneces para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué influencia crees que más ha moldeado tu corazón durante los últimos años? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para seguir leyendo la Biblia con nosotros. Y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.